y también por su presencia. Yo le agradezco mucho al profesor Héctor Maldonado por su generosidad de presentarme a la Universidad Nacional Mayor San Marcos durante mi estancia en Perú, en Lima, en julio. Y durante aquel tiempo nos pusimos de acuerdo que yo participara en su ciclo de ponencias con un tema que me ocupa a mí y a algunos de mis colegas aquí en el Departamento de Lenguas Romances de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Palacký en Olomouc. Y es el tema de la representación del paisaje y la naturaleza en la literatura hispanoamericana. De hecho, ese tema surgió o tuvo una de sus culminaciones hace un año cuando hicimos un coloquio de literatura y cine hispanoamericano que se llama Cielo, Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos en Olomouc, así es la sigla. Y justamente el año pasado ese coloquio fue dedicado a la representación del paisaje y naturaleza en la literatura y el cine hispanoamericano. Y ahora estamos sacando un libro que intenta reunir algunas de las ponencias de aquel coloquio. Y precisamente de estas actividades surge la ponencia o mi presentación que me gustaría compartir con ustedes hoy. Se trata de la ponencia dedicada a dos escritoras, artistas mexicanas. ¿Sí se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces me gustaría compartir con ustedes esa ponencia. Un momento. Voy a compartir la pantalla. A ver. Marqueta, quizás un punto importante para nosotros es conocer cómo logras el dominio del español en República Checa. Bueno. Sí, entonces les interesan cosas un poco más generales al principio. Pero por supuesto tu investigación, sí, por supuesto. Bien, aquí va a ser mi ponencia que voy a hablar de la cual voy a hablar después, pero primero, bueno, sí, mi relación con el español en realidad está unida a mis estudios de la filología española, inglesa, en la Universidad de Brno, Universidad Masaryk de Brno, que es otra de las universidades de más impacto en la República Checa. Y también luego mi estancia de un año dedicada a la filología hispánica en México, en la Universidad Veracruzana en Jalapa, en México. Y finalmente mis estudios doctorales en la Universidad Carolina de Praga, también de literaturas románicas. Así que estas serían, digamos, esa sería la trayectoria académica. Y luego, pues, mi filiación, digamos, ¿cómo decirlo?, emocional con el español, se debe a mis vivencias en diversos países hispanoamericanos, sobre todo, y las experiencias que he tenido con la literatura latinoamericana ahí y con, bueno, la vida común, ¿no? Pasé algún tiempo en México, en Buenos Aires, en Argentina, y últimamente también
varias estancias en Latinoamérica, entre las cuales se cuenta la estancia en Lima, en Perú, este año, y la de mi estancia en Bogotá, en Colombia, el año pasado. Ambas transcurrieron dentro de un proyecto que se llama Transarch, que acaba de finalizarse el mes pasado y que hacía posible estancias de profesores europeos en América Latina y de profesores latinoamericanos en Europa. Así que esa es mi relación con el español. Y claro, la base está unida con la literatura hispanoamericana. No sé si así. Marqueta, Uh-huh. ¿cómo valoras, cómo distingues, cuál es tu experiencia como extranjera, como dominante de otra lengua con eh, el castellano de México, el castellano de Argentina, el castellano de Bogotá y el de Lima, ¿no? ¿Cómo te ha sido más difícil, más cercano, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia pensando tu dominio de otra lengua? Bueno, en realidad podría decirse que mi primer contacto con el castellano, digamos, hablado en Hispanoamérica fue el español o el castellano en México o de México. Y ahí recibí, digamos, mi formación más contundente. Y luego las otras estancias fueron más breves. No he tenido realmente problemas con el entendimiento, más bien se trataba de acoplarme a las diferencias del léxico, a las diferentes expresiones para comida, para diferentes realidades particulares de los países que visité. Um, debo en realidad mi buena relación con todos los países a encuentros con gente muy generosa que me ha ayudado a adentrarme en la realidad. En la vez última en Lima, debo una gran parte de mi conocimiento también a ti, Héctor. Entonces, esto sería, digamos, todo lo que puedo decir. No soy una lingüista, soy literata, entonces no me dedico al castellano, digamos, desde el punto de vista de un especialista en la lingüística. Así que lo veo todo a través del tamiz de la literatura, más bien. Muchas gracias, Keta. Podemos continuar. Bueno, entonces, si les parece, voy a compartir con ustedes algo que he preparado. Um, aquí se ve la presentación, ¿se puede ver? Sí. Sí, perfecto. Entonces, en realidad, yo me dedico en la mayoría de mi tiempo a la literatura mexicana y lo que he preparado para ustedes es un acercamiento a la representación del paisaje a través de todo un archivo de textos, pero también diferentes artefactos, fotografía, dibujo, gráficos, etcétera, en las obras de dos escritoras mexicanas contemporáneas, Cristina Rivera Garza y Verónica Gerber Bisecchi. Ambos textos comparten varias características en común
Entre ellas en común el interés por el paisaje mexicano, por la interacción humana con el paisaje y con la naturaleza, y por la formación de un cierto archivo de memoria del paisaje a través del siglo XX, que se refleja en las obras literarias de las cuales voy a hablar. Se trata de la novela La autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza, y luego casi podría decirse el libro. No se trata de una novela, es un libro, un artefacto de artes plásticas también, que se llama La compañía, de Verónica Gerber Bisecchi. Si podríamos partir de algo que une el desarrollo de la representación del paisaje en México con algo que yo comparto con estos textos desde el punto de vista de la lectora, es en realidad la trayectoria de un lugar, una trayectoria cíclica desde un desarrollo vertiginoso debido a podríamos decir casi explotación de cierta riqueza que se encuentra en el lugar con la visión deslumbrante de la bonanza que viene desde esta explotación, hasta una caída que va a venir posteriormente cuando este ciclo de bonanza se acaba. Es un tema muy concreto tratado en estas dos novelas de Gerber Bisecchi y de Rivera Garza, pero es también un tema muy universal que copia, podríamos decir, la trayectoria de Macondo, que ya se ha descrito en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, por ejemplo, y que a mí como lectora, antes de que pasé a ser maestra de literatura, intrigó porque yo viví una parecida historia en mi lugar de nacimiento en Europa Central. Y por eso, en realidad, saqué una de las teorías de cómo tratar la representación del paisaje en la literatura de un libro que se llama Landscape and Memory, del historiador de arte y teórico británico Simon Schama, que sin embargo tiene orígenes judíos por la parte materna de su familia en Europa Central Oriental, para mostrarles un poco la geografía europea. La República Checa está más o menos acá. Mi lugar de procedencia está en la parte noreste de Silesia, que forma parte de la República Checa, y no tan lejos está la frontera entre Polonia, Lituania y Bielorrusia. No sé si se ve mi manera de mostrar en el pequeño mapa, ¿se ve? Poco, poco. Poco, pero el mapa sí se ve, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Entonces, aquí en el lugar, digamos, nororiental, la frontera entre Polonia, Marqueta, Lituania. Ujú. ¿puedes el cursor desplazarlo porque más bien se señala la fotografía? Estás en el segundo, ¿puedes cambiar el slide? La imagen. Ajá, Está ajá. en la primera. En la primera, así. Sí, sí, puedes. Y acá, lo que les estaba intentando La mostrar es. diapositiva tienes que avanzar. Ajá, a ver. Voy a probar una vez más. am,
déjenme salir de acá y voy a probar una vez más. Ah, ujú. Ahora intento compartir otra vez. Am, ¿Es mejor así? ¿Se ve mejor así? ¿Ahora Mm, se ve? sí, ¿Sí? Bueno, sí, entonces solamente quisiera vincular un poco mi base teórica y Simon Schama y Landscape and Memory con la, digamos, experiencia parecida que tiene Europa Central y la manera de extraer los recursos naturales que en realidad forman algo de la historia, de los textos que les voy a contar y de mi propia historia. Y la vinculación viene a través de la conceptualización del paisaje en la literatura, tal como se ve en el libro de Simon Schama. Schama dice, antes que ser reposo de los sentidos, el paisaje es obra de la mente. Un panorama está formado tanto de estratificaciones de la memoria como de sedimentaciones de rocas. O en otro lugar, un poquito más adelante, dice, los paisajes son cultura antes que naturaleza, entelequias de la imaginación proyectadas en madera, agua y piedra. Con estas ideas de la representación humana del paisaje en la imaginación literaria, podemos leer el texto de Cristina Rivera Garza, La autobiografía del algodón, porque ella intenta recorrer el paisaje del noreste de México justamente a través de diferentes fragmentos, diferentes partes de archivos o de memorias de gente que ha vivido en aquella región de México y ha vivido los cambios del paisaje, ¿no? Entonces, serían las estratificaciones de la memoria que se viven en las generaciones subsecuentes de los habitantes del noreste de México, de Nuevo León, de Tamaulipas, estos estados mexicanos, que luego toman realidad en la novela, en la escritura de Cristina Rivera Garza. Bueno, esta aproximación al paisaje a través de la dimensión humana forma una parte de nuestra base teórica. En los últimos años, sin embargo, aparece también otra aproximación que se debe sobre todo a teóricos como Jens Andermann o Anna Lovenhaupt-Singh, que advierten que el elemento humano, la mente humana, la imaginación humana, no debe ser el único filtro de la representación del paisaje. Se nota esto especialmente en estas dos citas. Andermann dice, el concepto del paisaje como la gran esfinge espacial, de cuya expresividad y potencia afectiva deriva la revelación de capas temporales solapadas, no es lo más importante porque tiene la tendencia de neutralizar a la realidad social de la región de la cual se está escribiendo. Y Anna Lovenhaupt-Singh va
aún más allá y dice, contar historias de paisajes, perdón, aquí hay un pequeño error, falta el A, ¿no? Contar historias de paisajes requiere primero conocer a los habitantes de dichos paisajes, humanos y no humanos. Y eso no es una tarea fácil. Y continúa. El caso es que no estamos acostumbrados a leer historias sin héroes humanos. Puedo mostrar el paisaje como el protagonista de una aventura en la que los humanos son solo uno entre diversos participantes. Parecería que Tsing y Anderman en realidad van en contra de las primeras ponderaciones de Simon Chama, quien subrayaba sobre todo la imaginación humana. En mi caso, creo que en realidad es muy útil combinar ambas actitudes, tanto las que intentan mostrar la influencia de la memoria humana en la representación literaria del paisaje, como la necesidad de también fijarnos en la relación humana junto con la naturaleza. Voy a intentar aprovechar ambos enfoques en mi lectura de estas dos novelas y ya me estoy aproximando concretamente a ellas después de esta breve, digamos, de este breve acercamiento teórico. ¿Se me escucha bien? ¿Se puede ver bien la presentación? ¿Sí? ¿Se me Sí, escucha sí, se ve bien? muy bien. Sí, Sí, se sí, ve muy bien. perfecto. Muy bien, Excelente. gracias, gracias. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Quizá algunos de ustedes conocen una de las últimas novelas de Cristina Rivera Garza, Autobiografía del algodón. Es en realidad un texto que fue publicado en el año 2020 y que surgió de una muy interesante coincidencia que mm, pudo haber contactado los abuelos de Cristina Rivera Garza, los abuelos paternos, que en un momento de sus vidas se encontraban en este pueblo, Estación Camarón, Nuevo León, como obreros agriculturales que se dedicaban a la cultivación de algodón, justo en un momento muy álgido de la reforma agraria originada por el presidente Lázaro Cárdenas en el México postrevolucionario, que intentaba reorganizar el paisaje del noreste de México, recultivarlo, transformarlo en pues espacio de de gran producción algodonera mexicana para la exportación. En este momento, las diferentes fuerzas sociales que pugnaban en la región, gente que dentro de la reforma agraria intentaba recibir su parte de la tierra, igual que gente que no intentaba desprenderse, o latifundistas que no querían desprenderse de sus latifundios, diferentes fuerzas sociales que pugnaban en ese momento allá, pues se encontraron en el año 1934 en una huelga de los trabajadores agriculturales, que trajo a esa región también al joven
José Revueltas, escritor mexicano muy impactante durante toda la historia del siglo XX, para la historia de la literatura mexicana, que a una edad muy tierna llegó allá como representante del Partido Comunista Mexicano e intentaba tratar de cubrir la huelga. No duró mucho tiempo en la región, pero sus notas de la sublevación en realidad le dieron material para la escritura de su novela posterior, que fue publicada en el año 1943 como El luto humano, pero en realidad su nombre original era Las huellas habitadas. El posible encuentro del escritor mexicano en su juventud con los abuelos de Cristina Rivera Garza, a los cuales ella no conoció y cuya trayectoria solo pudo imaginarse o reconstruirla a base de diferentes materiales archivísticos y memorias de viajes familiares, dio origen a esa novela que se llama Autobiografía de Algodón, que en realidad también es una reconstrucción biográfica de los antepasados de la misma Rivera Garza. En ese texto ella entreteje de una manera muy interesante tanto material archivístico de diferentes instituciones, desde las instituciones más, digamos, más diminutas, como son archivos municipales de los pueblos en la región, no de la estación Camarón, que hoy en día es un pueblo ya aniquilado prácticamente, hasta archivos de Estado, tanto del Estado mexicano como de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es la combinación de este material archivístico con el material literario también, porque está trabajando con la historia de la novela de José Revueltas, El luto humano, está reescribiendo ciertas partes de la novela que trata sobre la huelga de Estación Camarón, y a base de esa novela intenta en realidad recuperar cómo pudo haber sido la vida de sus abuelos en los años 30, precisamente en esa parte de México que era Nuevo León y la experiencia algodonera. Entonces, hay como una combinación del paisaje, digamos, archivístico, social, económico, con el paisaje literario, la memoria cultural mexicana literaria, y también con el intento de captar el paisaje del noreste de México tal como se ve por el ojo, digamos, escritor de Cristina Rivera Garza. Porque la recepción o la depicción del paisaje como tal forma también una gran parte de la novela. Vamos a ver en adelante, en breve. Este sería entonces Autobiografía del Algodón. Otro texto del cual quiero hablar es, casi podríamos decir, libro, no solamente novela, porque no es una novela, es un artefacto, digamos, artístico en forma de libro, de Verónica Gerber-Bisecci, otra vez escritora mexicana, pero con orígenes o con antecedencia argentina, que
trata otra vez recuperar cierto espacio en el norte de México, cierto tipo de paisaje, esta vez un poquito más al oeste, Zacatecas, otro estado mexicano, y también se va a fijar en la trayectoria de un pueblo. Esta vez no será un pueblo algodonero, como en el caso de Cristina Rivera Garza, sino otro pueblo, San Felipe Nuevo Mercurio. Es un pueblo donde o que tiene una trayectoria de extracción de mercurio, del mineral llamado cinabrio, del cual se sacaba mercurio. En los años 40, 50, prácticamente hasta los años 70. Y los cambios que se dieron al lugar a través de esta extracción, ¿no? En el caso de Herbert Bisecchi, la base del libro no está tan firmemente arraigada en los textos solamente, aunque sí hay bastante texto. La base prácticamente sale de material visual. En realidad, el proyecto se inició primero como una instalación artística. Vamos a ver en adelante, voy a tener algunas fotografías de esto. Se inició como una instalación artística, pero luego tomó forma de un libro y combina, aquí pueden ver, fotografía con gráficos, con textos. Aquí justamente en la imagen ustedes pueden ver también reescritura, igual que en el caso de Rivera Garza. Esta vez es la reescritura de un cuento. Se trata del cuento El huésped de Amparo Dávila, escritora mexicana de la mitad del siglo XX. El cuento El huésped es uno de sus cuentos más conocidos, que forma parte de una... de una colección de cuentos que se llama El tiempo destrozado. Y Verónica Herbert Bisecchi, igual que Rivera Garza, reescribe partes de este cuento, cambiando solamente algunos nombres, algunas ópticas narrativas, ¿no? Pero el cuento es bien reconocible. Y a base de la combinación del material plástico con la reescritura del cuento, va a contar la historia de ese lugar, San Felipe Nuevo Mercurio. Entonces, por eso la elección de dos textos bien cercanos que cuentan en realidad la trayectoria de un, digamos, Macondo universal, podríamos decir. Ahora, quizá me gustaría mostrar cómo la reescritura subraya la manera de captar o las diferentes maneras de captar naturaleza en la literatura. En el caso de Cristina Rivera Garza y la estrategia de la ficcionalización de José Revueltas en su propia novela, pero al mismo tiempo reescritura del texto de José Revueltas, podemos ver, por ejemplo, en las primeras frases de la novela, con esta frase se abre el texto, cómo en realidad la naturaleza no forma el fondo, sino forma realmente una parte de la personalidad de Revueltas ficcional en el texto de Rivera Garza, ¿no? Si me permiten, voy a leer una breve parte del inicio. Primero se escucha el ruido de los cascos sobre el suelo arenoso.
Luego, agazapada y tensa la respiración, un resuello, un resoplido. La tierra blancuzca se abre y emergen así los huizachales con sus copas redondas y sus raíces bien hundidas en la tierra, los mezquites. Las flores blancas de la anacahuita, los correcaminos, las culebrillas. No le habían asegurado que esto era un desierto. De arriba cae la luz de un sol impune sobre la gobernadora, el coyotillo, la uña del gato. En realidad, Rivera Garza presenta al joven Revueltas que está galopando con un caballo, ¿no? Para llegar al lugar de la huelga, a Estación Camarón, lo está presentando como parte de la naturaleza, como un elemento dentro de muchos que tiene que adaptarse a las condiciones del desierto. Y esta, digamos, integración del personaje dentro de la naturaleza está aún reforzada con un estribillo, casi podríamos decir, en forma de las palabras, un viento loco sin freno, viento del norte, que aparece muchas veces por la novela, directamente como un estribillo de una canción. Ese inicio de la integración de un personaje en el paisaje, en la naturaleza, luego contrasta con el siguiente desarrollo de la novela, donde se describen en realidad los efectos de la reforma agraria y de la transformación del desierto en los campos algodoneros. Primero, en realidad, podríamos decir que se trata de un espacio concreto, Estación Camarón, el distrito de riego número 4, el sistema, es un espacio muy concreto, con su propia historia, ¿no? Pero al principio se trata, digamos, de una, del concepto de la transformación del paisaje como algo monumental, como una tarea titánica, donde el hombre prácticamente decide sobre la naturaleza y tiene el poder de decidir. No sé cuál en este sentido es la experiencia peruana, pero seguramente encontraríamos muchas instancias de la relación humana con la naturaleza en cuanto a la extracción parecidas, con el guano, con los minerales, etcétera, ¿no? El espacio centroeuropeo ha vivido esto igualmente durante la transformación agricultural durante el régimen comunista, muy poco sensitiva, podríamos decir. Y Rivera Garza aquí pasa paulatinamente de esta locura, pero que tiene algo de excentricidad, algo de frenesí, algo de tarea titánica, a algo que en realidad acabará con la destrucción, ¿no? Entonces se inicia con una descripción, digamos, positiva de los posibles efectos de la actividad humana para el bien social, para el desarrollo del nuevo Estado revolucionario, para las buenas, o basado en las buenas intenciones, pero que acaba en el desconocimiento total de las reacciones del medio ambiente a las actividades humanas en él, que acaba en la condición yerma prácticamente de la tierra y en el abandono
del cultivo de algodón, de cultivo en total, ¿no? Y la destrucción de lo que al principio fue visto como una posibilidad de buena vida, ¿no? Rivera Garza acaba con esto, ¿no? Dice, drenes, canales, diques, vasos, presas, todo este vocabulario inédito, la terminología de la colonización. Y acaba con la evaluación de la producción de algodón en ruina, prácticamente, ¿no? Y juega poéticamente con la palabra ruina, ruinación, ruina, nación, natación, ruina, ¿no? La representación de esta órbita que va desde la integración del hombre en la naturaleza por su explotación de cierto espacio hasta la aniquilación de aquel espacio, está acompañada por algunas de las fotografías que Cristina Rivera Garza tomó durante sus viajes a Estación Camarón actual. Aquí se ve, por ejemplo, una parte de la fuente que en su tiempo formó parte de un parque elegante con kioscos que veía vida social urbana de aquel espacio, la bonanza de aquellos tiempos, ¿no? Entonces contrasta con este material gráfico el efecto que tuvo prácticamente la explotación del lugar, ¿no? Debo decir que este material gráfico es en realidad muy limitado en el caso de Rivera Garza. En el caso de Herbert Visechi es mucho más amplio. Y prácticamente este mensaje la lleva a Rivera Garza a apoyarse en un punto de memoria cultural y memoria literaria mexicano-chicana, podríamos decir en este caso, un punto más. Tanto como reescribió o integró a ciertas partes de la novela de José Revueltas, sobre todo unidas con el paisaje en su novela, va a hacer lo mismo con otra escritora muy importante para el noreste de México y sudeste de Estados Unidos, escritora que tiene orígenes mexicanos, pero su familia llevaba ya varias generaciones en Texas y por eso se considera escritora chicana, Gloria Anzaldúa. Rivera Garza comparte con esta escritora que prácticamente pertenece a la generación de la madre de Rivera Garza, comparte múltiples enfoques de ver y percibir la naturaleza y el paisaje en la literatura. Quizá para no extenderme demasiado y ya pasar a Herbert Visechi, quizá podría solo subrayar un momento muy importante para la novela de Rivera Garza, en el cual Rivera Garza intenta imaginar cómo pudo haber sido una de las vivencias de su abuela, con el nombre de Petra, a base de la vivencia de Gloria Anzaldúa misma. El texto que Rivera Garza usa de Anzaldúa es Borderlands, la frontera de New Mestiza. Quizá algunos de ustedes conocen ese texto del año 1987, es un texto híbrido también, ensayístico en la mayor parte, muy poético también. Y en aquel momento, Anzaldúa intenta describir su encuentro con una serpiente, con la serpiente de cascabel.
Y el ataque de la serpiente a la escritora misma y con las secuelas de este ataque, durante el cual ella entró en otro tipo de percepción de la naturaleza y en el estado de encuentro con algo que se llama en la tradición mexicana el tono o el nahual, es decir, la contraparte animal de un hombre, que en el caso de Ansaldúa fue justamente la serpiente de cascabel. Gloria Ansaldúa describe ese encuentro en inglés aquí, describe cómo se encontró trabajando el algodón, en realidad, con la serpiente, cómo la serpiente atacó su bota, cómo casi la la hirió, pero en realidad la bota salvó su pie. Pero luego describe que el choque psicológico que recibió de este encuentro en realidad causó que la serpiente como que entró en la identidad de la escritora y ella asimiló el cuerpo animal. Ese encuentro con el animal y con la naturaleza en realidad formó una fuente muy importante de la inspiración de la creación artística de Ansaldúa. Aquí también un ejemplo de poesía de Ansaldúa, La mujer cacto, donde ella dice que como mujer del desierto tiene espinas y que le va a arañar a uno si se le arrima, que es una mujer que va a causar daño si no se le respeta, etcétera, ¿no? Entonces, esa unión con la naturaleza y con las partes oscuras de la naturaleza, peligrosas de la naturaleza, formó la base del pensamiento de la Cristina Rivera Garza acerca de cómo se imaginaba a su abuela y cómo la noveló, cómo la representó literariamente en su texto. Rivera Garza dice, en realidad, para vivir en la frontera de algodón, para sobrevivir día a día en un mundo de hombres armados con machetes y tractores y con la idea fija de cambiar el horizonte de la tierra, una mujer necesitaba una serpiente de su lado. Petra, la abuela de Rivera Garza, tenía la suya y describe un encuentro de esta mujer con el reptil también, ¿no? Entonces, hay una diferencia en el tratamiento o en la relación con la naturaleza desde el punto de vista femenino acá, en comparación con esa postura masculina de cambiar el horizonte de la Tierra. Bien, aquí hemos podido ver entonces dos maneras de representar la naturaleza en el texto literario, aún basándose en la reescritura o uso intertextual de otros textos literarios en la obra de Rivera Garza. Quizá, quizá ya me he excedido de mi tiempo, ¿verdad, Héctor? Sí, sí, debo ya terminar. No, Marqueta, puedes seguir. Tenemos Sí. tiempo. Sí. Bueno, entonces, para más o menos redondear lo que um, es importante sobre la representación del paisaje en el texto de Rivera Garza y en la memoria digamos, la memoria familiar que ella quiere captar en la representación de la naturaleza. Quisiera finalizar mi atención hacia Rivera Garza con algo que forma
parte muy importante del enfoque Rivera Garciano, que es la escritura geológica. Ella tiene una cierta estrategia en sus textos que en realidad intenta conscientemente disminuir el papel del escritor o la escritora en, en el mismo acto de escribir. Usa algo que se llama la poética de la desapropiación, donde pone énfasis en el carácter comunitario del lenguaje, ¿no? En cierta parte se basa en el célebre texto de Roland Barthes sobre la muerte del escritor, perdón, sí, la muerte del escritor o la muerte del autor, así se llama el texto, e intenta decir que en realidad disminuyendo el papel del autor mismo, del escritor, escritora misma, no solamente se subraya el papel del lector, pero también se le concede atención a todo el fondo y el conocimiento que está detrás del escritor y del autor, la comunidad de la que salió, la herencia cultural y familiar que forma el sustrato desde el cual el escritor está escribiendo, ¿no? Y Rivera Garza en realidad hace esto tratando de exponer, de hacer visibles las costuras del proceso de la escritura y reescritura. Podríamos decir que dándole espacio a Gloria Anzaldúa o a José Revueltas, forma o atrae atención a la herencia cultural literaria mexicana, pero ella va aún más allá, porque también intenta darle atención o cierto espacio a la historia familiar o a la herencia, digamos, de la gente que nunca intentó escribir, que no tuvo posibilidades para ello, ¿no? Aquí quizá he puesto dos citas de la novela Autobiografía del algodón, en las cuales se ve esa actitud de Rivera Garza hacia su propia familia o en general hacia la gente que fraguó la historia del paisaje cultural del noreste de México, ¿no? Ella dice al final de su novela, es posible fraguar modos de hablar de ellas, esas vidas, sin traicionar los secretos guardados, ya sea conscientemente o bien gracias al olvido o la distracción. Esas vidas son en realidad las vidas campesinas que ella intenta reconstruir dándole espacio a Estación Camarón en su novela, porque hoy en día de la Real Estación Camarón nadie en realidad sabe, son muy pocos. Se trata de un pueblo olvidado, destruido, sin presencia, ¿no? Entonces ella como que lo trae a la vida otra vez en la novela, pero al mismo tiempo está dudando de su capacidad o de su autoridad de hacer esto, porque no sabe si es posible su modo o la manera de cómo ella habla sobre estas vidas. Y luego eh, intenta de alguna manera mostrar que quizá algo de responsabilidad sí podría tener, es la responsabilidad con su propia familia, pero es muy difícil la tarea. Porque ella dice, mi familia nunca se sentó a la mesa con la explícita intención de hablar de su historia con el algodón, como si nos estuvieran protegiendo de ese saber o de esa memoria, o como si hubieran estado protegiendo ese saber y esa memoria de todos nosotros.
Al final nos iríamos lejos, lejos de la casa, lejos de la tierra de labranza y nos convertiríamos poco a poco, de maneras tal vez inadvertidas, en el enemigo mismo. Estábamos en guerra. El nombre de esa guerra era la modernización. En mi opinión, Rivera Garza intenta captar aquí algo muy interesante. La manera de cómo se abre una enorme brecha entre la experiencia que ella intenta reavivar en su novela, pero que es muy lejana de la experiencia de sus lectores hoy en día, que nunca han conocido ese tipo de vida. O si lo conocen, pocas veces llegan a leer sus novelas, ¿no? Eh, es una brecha que en realidad se parece a los diques que se estaban cavando en los campos algodoneros en los años 30, ¿no? Um, Ella misma dice que en realidad su manera de vivir y la posición desde la cual está escribiendo es tan lejana de la experiencia de sus abuelos a los cuales no conoció y hasta de la juventud de sus padres o tíos que en realidad nunca hablaban de estos tiempos, uh, que es muy difícil reconstruir, ¿no? Literariamente estas experiencias. Y de cierta manera, estas dudas en las representaciones literarias del paisaje muestran algo de su concepto de la escritura geológica, ¿no? De mantener una postura muy modesta en cuanto a lo que uno lee y lo que se imagina en comparación con lo que se vivió en los tiempos antiguos, ¿no? Este sería digamos, esta sería la estrategia de Cristina Rivera Garza. Verónica Gerber-Bisecchi en realidad va más allá, porque su libro, que surgió de una presentación de artes plásticas, ni siquiera ofrece escritura de la misma Gerber-Bisecchi. Lo que Bisecchi hace es, en realidad, ordenar en cierta manera, gráficamente, material juntado, unido con cierto lugar, y hacer que esa colección de material cobre cierto significado y que el lector se haga su propia imagen a base de, digamos, reunir un cierto puzzle de fragmentos. Para que ustedes pudieran imaginarse cómo surgió el libro de Herbert Bisecchi. Aquí les quiero mostrar, perdón, voy quizá al principio para mostrarles una vez más cómo es el libro. El libro tiene, digamos, un aspecto muy artístico, en blanco y negro, con mucha énfasis en los gráficos, en la parte gráfica, complementada con el texto. Y este aspecto prácticamente surgió de esta exposición. Yo aquí tengo la fotografía de una exposición un poco posterior al año 2018, porque la exposición que fue la Bienal FEMSA en la capital del estado de Zacatecas, que es Zacatecas, en el noreste de México, en 2018. Luego viajó por diferentes galerías, por diferentes lugares. Esta es la muestra de la exposición en la Galería Proyectos Monclova, en la Ciudad de México, de 3 años
más tarde, en 2021. Y ustedes pueden ver aquí diferentes o combinación de diferente tipo de material. Aquí se puede ver un detalle y acá en realidad les muestro qué cosas hay o qué material conforma la exposición y luego el libro. En realidad, Herbert Visechi combina una reescritura del texto de Amparo Dávila, del cual vamos a hablar, junto con la fotografía en blanco y negro de los restos de la mina Rosicler en San Felipe Nuevo Mercurio, en Mazapilza, Zacatecas. Las fotografías en blanco y negro fueron tomadas por la misma Herbert Visechi, pero están complementadas con el material gráfico que viene de otra obra de artes plásticas de Manuel Felgueres, que se llama La máquina estética. Tanto Manuel Felgueres como Amparo Dávila eran artistas, una escritora, otro artista plástico, de la mitad del siglo XX, mexicano, que provenían ambos de Zacatecas. Y Herbert Visechi usa estos gráficos junto con planes de la mina Rosicler, con otros materiales textuales, un cuento de un autor local, José Luis Martínez, luego textos académicos, tesis académicas, que hablaban sobre el impacto ecológico de la mina en el ambiente, textos periodísticos de los periodistas que escribían sobre el estado de la mina y del medio ambiente local. Luego, entrevistas con el encargado de la mina, el señor Delgadillo, con mineros o gambusinos que entraban en la mina después de que ésta fuese cerrada. También entraban artículos académicos, tesis doctorales, entraban hasta informes y presentaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat. Es decir, es un collage, un coral de voces que forma, digamos, un conjunto muy a la manera de la tradición de Carlos Monsiváis, que también combinaba diferentes textos, diferentes voces para crear sus crónicas literarias. Aquí en las fotografías se ve ya la situación contemporánea de San Felipe Nuevo Mercurio, pero este también tuvo su inicio, igual que Estación Camarón, en el caso de Cristina Rivera Garza. San Felipe Nuevo Mercurio en realidad inició su órbita 10 años más tarde, en 1944, y hasta la década de los 70, especialmente en la mina más antigua, la mina Rosicler, de la mina se estaban extrayendo el mineral llamado cinabrio, del cual se estaba extrayendo el mercurio. En los años 70 ya la mina se cerró porque ya no era económicamente rentable, pero el espacio quedó abandonado y empezó a servir como un depósito clandestino de residuos tóxicos de diferentes empresas, la mayoría estadounidenses. Y prácticamente duró así más o menos una década. Después empezaron a circular materiales críticos en los media, en la academia, acerca de ese depósito clandestino,
que empezó a tratarse, contenerse parcialmente a partir de 2002, pero todavía la cuestión no está cerrada y el área no está limpiada, ¿no? Y a base de estos textos, estos materiales, Verónica Gerber-Bisecci montó su libro y empezó a, digamos, reconstruir literariamente, artísticamente, la trayectoria de San Felipe. Tal como estábamos hablando de revueltas y de Gloria Anzaldúa, en el caso de Gerber-Bisecci hay una transcripción, perdón, no transcripción, casi, porque se trata de una reescritura del cuento. El cuento está completo. Gerber-Bisecci integra en su libro el cuento completo de Amparo Dávila, pero le hace ciertos cambios. El cuento El huésped de Amparo Dávila en realidad relata la historia de una mujer casada que junto con su sirvienta está sufriendo la agresión pasiva de su marido y de un huésped muy siniestro que el marido trae a la casa para controlar a las mujeres. El cuento en realidad acaba más o menos de manera esperanzadora porque la sirvienta junto con la mujer, la protagonista, juntan fuerzas para matar al huésped, encerrándolo en su cuarto hasta que éste se muera y así se liberan. Se trata de un cuento casi del género de horror, muy oscuro, que Verónica Gerber-Bisecci adapta para sus fines, cambiando la palabra huésped, o el personaje de huésped, por la palabra la compañía, que en realidad la palabra la compañía y su polisemia es muy útil para Gerber-Bisecci porque significa tanto la compañía de un elemento siniestro que viene a cambiar las vidas de los locales, como la protagonista, pero al mismo tiempo significa la compañía como la empresa que viene a cambiar las vidas de los locales de San Felipe Nuevo Mercurio. Y además hay una historia que Gerber-Bisecci cuenta en sus entrevistas que dice que en realidad se le ocurrió cambiar el nombre o la palabra el huésped por la compañía debido a la vivencia personal que tenía cuando visitó a San Felipe Nuevo Mercurio y encontró en los restos de la mina ladrillos que decían la compañía, luego el ladrillo estaba roto, entonces faltaba, digamos, una palabra de Zacatecas. Ella en realidad pensaba que en el ladrillo estaba escrito la compañía ladrillera de Zacatecas, como, digamos, la información de dónde venían los ladrillos con los cuales se construía la mina Rosicler, ¿no? Y ver ese ladrillo roto en el suelo, al lado de las ruinas de la mina, le sugirió esa idea de cambiar el huésped del cuento de Amparo Dávila por la compañía. Luego, el otro cambio que hace es cambiar el nombre de la sirvienta por la palabra la máquina. Entonces, en la reescritura de Gerber-Bisecci no funciona la palabra sirvienta, sino la máquina, que
también se acerca tanto al carácter, digamos, técnico de la reescritura del cuento por Herbert Visechi, como implícitamente también lleva atención al carácter, digamos, de explotación del trabajo de servicio de las sirvientas en las casas, ¿no? También Herbert Visechi cambia el tiempo en el cual, el tiempo verbal en el cual cuenta el cuento hacia el futuro. Así se forma esa combinación que ustedes pueden ver aquí o en el libro o en la exposición, ¿no? Son fotografías, planes, gráficos, unidos al texto, la reescritura de Amparo Dávila, y en ciertos momentos, como por ejemplo durante el coloquio Cielo, que tuvo lugar aquí en Olomouc hace un año, cuando estuvo Herbert Visechi, y nos proyectó la manera o una parte de este trabajo sobre el libro La Compañía, unió esa proyección hasta con música, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de artes plásticas, de texto literario y de la música crea en realidad una atmósfera muy especial para recrear realmente la historia de aquel lugar. Quizá para cerrar ya, me gustaría acercarles algunas partes, cómo eran los textos que también formaban parte del libro al lado de la reescritura del cuento de Amparo Dávila. Aquí, por ejemplo, pueden tener una cita del trabajo del doctor Hugo Vega Garillo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contaba la historia en un texto académico, ¿no? Contaba la historia de San Felipe Nuevo Mercurio y prácticamente contaba las paradojas del desarrollo de aquel pueblo, ¿no? Decía, fue una odisea, no había camino. Cuando llegamos vimos una ciudad que fue majestuosa en su momento. Edificios, un hospital con equipo de rayos X, incluso dicen, perdón, aquí un error, incluso dicen que cuando la mina estaba en apogeo, llegaron a traer a los Dodgers de Los Ángeles para jugar con los mineros. También tenían avionetas y pistas de aterrizaje, ¿no? Esas citas de las memorias de los locales captadas en el texto académico de Vega Carrillo contrastan totalmente con, por ejemplo, las escenas que encuentra la inspección cuando se ha acusado de que la minera Rosicler está conservando depósitos de sustancias ofensivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver qué tipo de sustancias estaban allá, todas carcinógenas, y prácticamente la antigua bonanza contrasta con la destrucción que no acaba, que va a continuar, porque todavía hoy en día el lugar no está limpio de estas sustancias. Pero, otra vez para contrastar, Herbert Visechi, por ejemplo, incluye también una cita del PowerPoint de una presentación de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, cuando dice que la mina podría utilizarse como un lugar de ecoturismo, porque
la mina sea poblado por murciélagos que están protegidos por el Ministerio de del Medio Ambiente mexicano. Entonces, hay todo, o se presentan, digamos, mensajes diferentes, contrastantes, que forman parte de la historia que el lector tiene que imaginarse, digamos, leyendo sobre la historia del lugar. Si estábamos hablando en el caso de Verónica Gerber Bisecchi de la escritura geológica, en el caso de, perdón, la escritura geológica estaba unida con Rivera Garza. Gerber Bisecchi está fraguando otro tipo de actitud escritural que ella llama la escritura compostaje, que comparte, digamos, la formación de un texto híbrido, la formación de un archivo que contiene diferentes fuentes, diferentes tipos de texto y de material de artes plásticas, como un compostaje, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene ese mensaje de la posible mejora, de la posible transformación de material quizá dañino en algo que podría funcionar como futura sustancia de vida, ¿no? Que también se une con la idea del compostaje. Bien, así que con estos dos ejemplos de material literario, quería en realidad mostrarles cómo es posible ver, percibir la representación literaria del paisaje en la literatura mexicana, pero también verlo desde una posición universal. Porque yo vengo de Europa Central con una fuerte tradición industrial. Checoslovaquia y la República Checa tienen una fuerte historia del desarrollo industrial, de la explotación de carbón, de la explotación de metales, de oro, de plata, de litio hoy en día, y que hace sonar esos textos de una manera muy fuerte, que permite de alguna manera a los lectores locales imaginar o digamos, estructurar la vivencia local a través de textos de otra parte del mundo, completamente lejana, pero que resuena con una con un fuerte impacto en nosotros. Y esto podría desarrollarse mucho más luego con las teorías de la lectura, basándonos en teóricos de la recepción como Wolfgang Iser, de la Escuela de Constanza, etcétera. Pero para esto, otro día. Entonces, acá en realidad todavía para los interesados algo de la bibliografía, y ya quizá he tomado ya demasiado de su atención, entonces muchísimas gracias por compartir estas preocupaciones conmigo. Bueno. Espero que no los he
cansado demasiado. Bueno, si alguien tuviera algunas preguntas, aquí estoy para responder. Ah, Boa tarde, professora Marqueta. Não sei se você me ouve bem. muchas Eu gracias. sou Leni, sou do Brasil, sou da Universidade da Unesp, sou pesquisadora dos grupos no GEPAL, na Unesp de Bauru e de Araraquara, e pesquisadora também no GESTELD, que é também da Universidade de Bauru, e do GEPAL, que é da Universidade de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto. E encantei com a sua apresentação, porque a minha também segue pela literatura. Eu sou uma estudiosa de Shakespeare e eu trabalho nessa linha. Mas eu gosto muito das econarrativas, da ecohistória, de como a literatura regional traz a história do povo, a memória, né? Essa memória afetiva tão impregnada da natureza, né? De como o homem se relaciona, e aí eu vejo muito a interferência, talvez, da ecologia humana, né? A relação de como a interferência há entre a natureza física e a natureza humana, que não pode ser realmente distanciada uma da outra, porque há um pertencimento, né, na esfera planetária terrestre. Nós somos seres terrestres vivendo uma experiência humana. Então, eu vejo que o campo da memória afetiva, ela cria uma unidade de pertencimento, né? De identificação, que vão forjar aí identidades, né, culturais. Como é que você vê essa colocação? Como é que você olha para essa colocação? Gostaria de ter a sua fala aí nesse momento. Gracias, muchas gracias. Sí, yo puedo seguir el portugués brasileño, pero si puede repetir una vez más, si hubo una pregunta, es un poco complicado, pero voy a intentar seguir. Si hubo una pregunta, si la puede repetir. Sí, voy a repetir. Si el campo de las memorias afectivas, él crea unidad de pertencimiento, ¿sí? Y si esto crea identificaciones y forjan identidades culturales. Perdón, portuñol. No, está muy bien, muchas gracias. Sí, seguramente, estoy muy de acuerdo y yo creo que especialmente el texto de Rivera Garza, donde hay en realidad una vinculación hasta personal a través de su familia, lo muestra perfectamente, porque yo no he tenido tanto espacio para extenderme en su texto, pero en realidad la memoria del paisaje en la novela muestra varias estratificaciones. Ella, por ejemplo, recuerda cómo era el paisaje en diferentes partes de su propia vida cuando sus padres la llevaban como una niña pequeña en búsqueda de las huellas y prácticamente no encontraban nada. Era muy difícil, eran esas excursiones familiares frustradas, etcétera. Pero ella como niña tiene ciertas memorias de esto y recuerda ciertas partes de la naturaleza. Luego recuerda cómo se fue a estas partes de México, el noreste de México, como una estudiante universitaria en busca de otras cosas, en busca de aventura, y percibió el paisaje de otro modo. Luego
describe su memoria reciente cuando en la escritura de la novela o debido a la escritura de la novela viajó por aquellos rumbos con una compañera en coche y sufrió la angustia de pasear solitariamente por estas regiones con el peligro del narcotráfico, ¿no? Entonces, esas diferentes capas de la percepción de cómo es viajar por aquellos rumbos, cómo se identifica uno con esto, van unidas con la representación literaria de revueltas, por ejemplo, como él percibe la naturaleza, y hasta integra en su texto las antiguas percepciones indígenas de aquel espacio, ¿no? Entonces, sí, en absoluto, la identificación de la memoria con el paisaje está ahí, enfocada plenamente. Y última frase, el texto de Simon Schama con el que iniciaba mi ponencia, en realidad marca esto desde un punto muy diferente del mundo, cuando él iba por las huellas de sus antepasados judíos y encontraba diferentes estratificaciones de la historia en esa frontera polaco-bielorrusa, lituana, que para explicar es un lugar de una frontera movible, algo muy parecido como la frontera México-Estados Unidos, donde hubo muchísimas luchas, muchísimas guerras, mucha sangre derramada de diferentes partes que disputaban la tierra, ¿no? Entonces, sí, el paisaje seguramente forma parte de la memoria cultural y personal. Gracias, muchas gracias De nada. por su presentación, por su respuesta. Y me quedo tranquila en pensar que estoy caminando seguro por allá. Seguro, seguro. Muchas gracias a usted. Yo creo que la literatura da una forma concreta a los sentimientos, a los dilemas, a las angustias, a los sueños, por medio de la representación simbólica, criadas por la imaginación, ¿sí? A la fruición de la literatura, de las obras de arte, construyen un mundo subjetivos, produciendo reflexiones, discernimientos, posibilitando al sujeto desenvolverse, resignificar su vida, su manera de ser, de existir, ¿no? Yo creo que la literatura es una fuente muy rica de conocimientos, que la historia debería usar más la literatura. Acá en Brasil la literatura regional se usa muy poco en las escuelas, que deberían ser fuentes de historias, porque traen algo subjetivo de la experiencia del autor que vivió, que experimentó toda la parte de convivencia con la región, ¿sí? Yo creo que esto es muy rico, muy rico. Y ahora se hace una propuesta más de una educación humanizadora. Sí, yo creo que la literatura podrá ayudar mucho esta educación, esta humanización de la educación, ¿sí? Yo creo. Sí, Entonces, estoy completamente de acuerdo. me gusta mucho la literatura mexicana, la literatura chilena, la literatura de las Américas en sí, y de la europea también, los clásicos, me gustan mucho. Yo tengo esto en mi alma, en mi corazón, y sigo transbordante de pasión por la literatura, que es muy rica y que me compone la literatura, ¿no? Me compone como ser humano. Sí, sí. Gracias por todo. Yo De creo nada. que si hay preguntas pueden hacer también. Disculpe por el tiempo tomado con mis observaciones y yo creo que
pueden abrir las tielas para sacar una foto, porque vamos a registrar todo este momento tan lindo. Y muchas gracias, profesora Marqueta. Espero un día encontrarte personalmente para conversarnos más sobre la literatura. Bueno, me alegro mucho. Gracias a Gracias, ustedes. Héctor, por tener oportunizado esta vivencia, ¿no? Esta audiencia. Gracias por todo. Muy bien. A usted. Muchas gracias, doctora. Muy bonita su exposición. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Gracias por compartir con nosotros aquí el tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A usted, Muchas gracias. Permiso. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Sí, me alegro mucho de que les haya interesado. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, muy bonito, gracias. De nada. Era un placer para mí. Ujú.